5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente de la República, Gustavo Petro, ya está en Estados Unidos para hablar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Está previsto que el mandatario pida un plazo mayor a 15 años para cumplir con este acuerdo. Fuertemente escoltado, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel La Picota en Bogotá. Se espera que ahora Mancuso asuma el papel como gestor de paz designado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Con ráfagas de fusil atentaron contra 2 vehículos del esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez en el municipio de Timba, en el norte del departamento del Cauca. Al momento del atentado, la vicepresidenta Francia Márquez ya estaba en Cali en otras actividades de su agenda programada. Continúan los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. El mandatario designó en las últimas horas a la arquitecta Elga Rivas como nueva ministra de Vivienda en reemplazo de Catalina Velasco. El país está de fiesta. Colombia, después de 23 años, está en la final de la Copa América luego de vencer a Uruguay 1-0. La tricolor enfrentará el domingo al actual campeón del mundo, Argentina, a las 7 de la noche en Miami. El técnico Néstor Lorenzo confirmó que los jugadores de la selección Colombia que resultaron golpeados serán sometidos en las próximas horas a chequeos médicos. Sobre el caso de Richard Ríos, quien recibió un golpe en la rodilla, dijo que por ahora se descarta una lesión muscular. Una vez finalizó el partido de semifinales, se presentaron enfrentamientos en las tribunas entre hinchas colombianos y futbolistas de Uruguay, quienes denunciaron que sus familias estuvieron en riesgo. Las selecciones de Uruguay y Canadá se enfrentarán en un compromiso por el tercer puesto de la Copa América el sábado 13 de julio en el estadio de Charlotte, en Estados Unidos, a las 7 de la noche. 78 organizaciones sociales reunidas en Bogotá denunciaron 328 violaciones al cese al fuego en lo corrido del año por parte de grupos al margen de la ley. El documento revela la expansión territorial de organizaciones ilegales en un 34% en solo 3 meses y el aumento del 51% en las afectaciones por el uso de minas antipersona. Panamá aumentó el cierre de pasos en la selva del Darién para evitar el flujo de migrantes. La decisión del vecino país sigue generando preocupación en las autoridades del Chocó y también del Urabá antioqueño. La Fiscalía reveló al fiscal Mario Burgos del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, quien está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión se adopta tras el pliego de cargos formulados contra Burgos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército Nacional, reveló que hasta el momento se han registrado 78 ataques con drones explosivos en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El general Cardoso también aseguró que esperan que a finales de julio tengan ya el oferente escogido para hacer la compra de los sistemas antidrones. Camioneros y transportadores bloquean la vía Manizales-Medellín como protesta a los incrementos en las tarifas del peaje de Supía en la concesión vial Pacífico 3. La Contraloría encontró irregularidades en la administración de los 84.000 millones de pesos por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC. Fue capturado en Medellín un ciudadano cubano-mexicano, quien sería el máximo cabecilla de una red de explotación sexual. Al parecer, captaba mujeres en diferentes ciudades del país y eran llevadas a México para ser explotadas sexualmente. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. Hoy con una sonrisa gigante, 5 de la mañana, 34 minutos. Sonrisa motivada por la heroica actuación anoche de 11 jugadores de la Selección Colombia y de los suplentes y del técnico, que son nuestro motivo hoy de alegría. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Hoy es 11 de julio. Temas de conversación,
por supuesto, todos relacionados con el fútbol, con la Selección Colombia. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, buenos días. La sonriente Camila Carvajal. Hasta nuestro canal de YouTube ya se vistió la Selección Colombia. Ahí está la banderita, porque estamos celebrando. Está bien. Sí, señor, es que también aquí estamos de fiesta, como muchos colombianos todavía en la calle. ¿Y a esa banderita no le podemos poner un baloncito de fútbol? También, si quiere le sumamos más. ¿Y una tarde. fotico de James Rodríguez? ¿Y por qué no ponemos también otra por ahí, no sé, de Camilo Vargas, por ejemplo? Usted le quiere meter a Richard Ríos, que es el que le bueno, gusta. También puede ser Richard Ríos. Néstor, buenos días a todos los oyentes. Es un amanecer distinto en Colombia, también distinto en redes sociales, porque no se puede negar, no hay nada distinto, ningún tema de conversación distinto a el partido de anoche y a la clasificación. Es que Colombia amanece en la final de la Copa América. ¿Qué es tendencia? Varios temas. Primero, la celebración en la calle, porque aquí ya se vio hasta la maicena, la harina, con las caravanas, con también los banderazos, con la gente en las calles de las principales ciudades de Colombia celebrando. Por fortuna, ningún reporte ni de heridos ni de muertos. Un episodio particular en Bogotá. Es viral ese video del carro fantasma, pero por ahora pues todo completa calma. Pero en lo deportivo, la tendencia, Colombia, Darwin Núñez, por lo que pasó en la tribuna al final del partido, es Núñez el que queda en uno de los videos cuando se ve la pelea de jugadores de Uruguay que se meten con la hinchada de Colombia y hay patadas, gritos, insultos. Tuvo que intervenir la seguridad del estadio y ese es un tema muy fuerte de conversación esta mañana. Hay dos incidentes en la tribuna. Dos momentos distintos. Se mete Darwin Núñez a la tribuna donde había hinchas colombianos a agarrarse a trompadas. Ahí estaba su familia, dice en la federación. Al final, después del partido, él aparece con su hijo en brazos. Es un niño que debe tener, no sé, 3, 4 años. 3 o 4. Yo le iba a decir 4 años. Y se ve pues bochornoso. Ahí está en el canal de YouTube. Él pega y también le pegan un coñazo durísimo. Y el otro es José María Jiménez, que es otro jugador que dice que sus familias estuvieron en riesgo. Que esa parece ser la explicación de por qué se meten los jugadores de Uruguay se metieron ahí. Pero hay otro video y es el de los dirigentes del fútbol uruguayo en un palco en la parte alta de la tribuna. Ese es el segundo. Y ahí se ve cuando hasta lanzan objetos contra hinchas colombianos. Uno de esos hinchas intenta meterse a ese palco. Eso terminó en unos desórdenes muy difíciles de entender y de explicar, que son muy virales y que son tema de conversación entre los hinchas y obviamente entre los jugadores. Mi sugerencia, Camila, es que lo de ayer de las tribunas es bochornoso. Sin duda. Yo no sé quién prendió la chispa, es muy difícil de saber, porque alguna cosa debió pasar en la tribuna. Pero es que los ánimos estaban caldeados desde el campo. Claro, estaban calientes desde el campo. No tiene sentido ni antecedentes que se meta Darwin Núñez. Bueno, Darwin Núñez, que no le acertó a una en el partido, tampoco creo que le acertó en la tribuna. Se mete Darwin Núñez, pero no hay que dejar opacar el triunfo de la Selección Colombia. Bueno, entonces hablemos del triunfo. Nosotros ganamos y ganamos bien, de una manera épica, de una manera heroica. Y por eso los jugadores que son tendencia, sin duda, James Rodríguez, Camilo Vargas, porque también nos salvó Camilo y el palo en un par de momentos, y también es tendencia Muñoz, por la expulsión. Esto Muñoz. En lo que pasó en la cancha. Se dejó calentar, Néstor, pasa mucho en el fútbol. Se dejó provocar y lo expulsan y entonces también es tendencia. Él usa sus redes sociales para defenderse, pero James es la sensación y ya comienza a ser tendencia Messi, que es con el que hay que pensar contra quien va a jugar Colombia el próximo domingo. Que es al que vamos a atender el próximo domingo. Ojalá. 5 de la mañana, 38 minutos, desde Charlotte a esta hora en Carolina del Norte, con lo que pasó anoche en la cancha y fuera de la cancha. Juan Carlos Cortés. Hola Néstor, muy buenos días. Estamos aquí en Charlotte, Carolina del Norte, después de lo que fue la fiesta colombiana, pero también ese conato de bronca que hubo sobre el final del juego. En un juego que fue disputado, le hemos bautizado el equipo deportivo de Blue la batalla de Charlotte, porque así se vivió en los 90 minutos dentro de la cancha, pero sobre el final, algunos agarrones con los jugadores de Colombia y de Uruguay. Eso caldeó un poquito el tema. Estaban algunos hinchas de la Selección Colombia también, algunos, tengo que decirlo, pasados de tragos, mezclados incluso entre familiares de los jugadores de Uruguay. Es la versión que tenemos desde los jugadores de Uruguay. Pero escuchemos un poco de lo que fue este ambiente, de esta pelea que se vivió en la tribuna especialmente occidental del Bank of America de Charlotte, aquí en Carolina del Norte.
Es la bronca que escuchamos ahí en ese ambiente, ya cuando Darwin Núñez va y se mete a la tribuna donde hay algunos colombianos, como dirían los uruguayos, lanzan piñas, para nosotros puños de ida y vuelta, y eso se empieza a complicar porque ya después se tiene que intervenir la fuerza pública de acá para separar algunas cosas. Llama la atención mucho algo, y es, si la familia de los jugadores uruguayos estaba en esa parte de la tribuna, lo usual no es que los pongan en medio de los hinchas colombianos. Casi siempre, como usted ha visto con la esposa de Messi, por ejemplo, la colocan en los palcos. Entonces, ahí hay un error tremendo también en el tema de la seguridad, de mezclar a las familias, en este caso de los jugadores que merecen un poco más de protección por el tema mismo de los jugadores que son públicos, con la hinchada colombiana que estaba ahí. Pero al respecto habló uno de los jugadores de Uruguay. Hablamos de José María Jiménez, que al término le dio explicación a lo que pasó en la bronca allí en la tribuna del Estadio Bank of America. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre. Bueno, y la explicación que ahí está dando justamente es que entraron a defender a sus familias, que entraron a hacer una defensa de sus seres queridos, y finalmente ellos justifican de esa manera el porqué de la reacción violenta, que tampoco tiene ninguna justificación. Al final también habló Bielsa de lo que fue en el término del juego la derrota de su equipo Uruguay, que ahora jugará por el tercer puesto, se queda aquí en Charlotte y Colombia irá a Miami. Les soy sincero, yo hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano, porque lo que sucedió en el segundo tiempo, a partir de la forma en que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran 11. Cuando eran 11, Colombia es un equipo que juega a jugar, y nosotros también. Entonces, en ese contexto de partido, nosotros creamos opciones de gol, y las opciones que recibimos fueron opciones generadas puntualmente por alguna concesión nuestra. Creo, Néstor, que fue el único lunar que tuvimos en el partido, aquella bronca que obviamente hace o contrasta lo que fue la alegría colombiana, lo que fue el buen comportamiento general de la gente, pero que ha equiparado todos los medios y se ha puesto los focos de alguna forma en lo que fue esas agresiones de los jugadores de Uruguay a hinchas colombianos y de hinchas colombianos a los jugadores de Uruguay. Juan Carlos, gracias. Me impresiona mucho este dato que usted da, y es cierto. Seguramente arranca ese episodio en la tribuna La Gresca con alguna palabra de colombianos con tragos, diciéndole hostilidades, diciéndole cosas feas a los uruguayos. ¿Dejaban entrar trago a las tribunas, Juan Carlos? Eso es algo muy natural aquí, ¿sabe, Néstor? Usted puede ver a la gente comprando todo el licor que quieran, y la gente entra tomando. Es más, tengo que decirlo, estuvimos más o menos unas 6 horas antes de arrancar el partido, y había mucha gente que a esa hora ya estaba muy pasada de tragos. Entonces, aparte de lo que pueden comprar dentro del estadio, pues todo lo que se tomaron a las afueras. Entonces, esa combinación ya es algo que no se puede tolerar allá. No, claro. Muy bien, Juan Carlos, ahora tiene razón el técnico uruguayo Marcelo Bielsa. La expulsión termina favoreciéndonos porque el equipo colombiano se encerró y se dedicó a defenderse, y eso dificultó más lo de Uruguay, ¿verdad? Es decir, lo que él quiere decir, Bielsa, que lo acabamos de escuchar, es nos terminó sirviendo más a nosotros la expulsión que a ellos. Sobre todo porque cuando usted analiza las llegadas de Uruguay, cuando estábamos 11 contra 11, son 3 llegadas muy claras de Darwin Núñez, que como usted bien lo decía ahora, ni atinó al arco, ni atinó tampoco ninguno de los golpes. Pero después, cuando Colombia se queda con 10, juega finalmente como una especie de ajedrez. Néstor Lorenzo mueve algunas fichas, y la única opción que tuvo Uruguay fue aquel remate de Suárez que se sella en el palo. Después Colombia controló muy bien el juego, cerró muy bien sus líneas, no tuvo por dónde entrar Uruguay aparte de centros, y ahí Davinson y Yerry Mina, cuando entró, se dieron un banquete para rechazar absolutamente todo lo que entró al área de Camilo Vargas.
Muy bien, Juan Carlos Cortés reportando a esta hora desde Charlotte, en Carolina del Norte. Juan Carlos, un abrazo, volvemos a hablar más adelante, gracias. A usted, Néstor, muchas gracias. Chao, son las 5 de la mañana, 45 minutos. Ahora vendrá la evaluación de cómo está la selección Colombia. No juega, por supuesto, Daniel Muñoz, expulsado anoche cuando apenas estaba terminando el primer tiempo. Son las 5:45 minutos. Mientras estábamos en modo fútbol, recuperó ayer en la tarde su libertad Salvatore Mancuso, el hombre de las motosierras, de los paramilitares de los años 90, convertido ahora en gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. Inimaginable la concesión, el favor que le hace el presidente Petro, que hizo debates contra el paramilitarismo en la época de Uribe y que ahora gradúa como gestor de paz a este salvaje, a este criminal que tiene miles de muertos en su prontuario. Mancuso a la salida de la cárcel pidiendo perdón. Me comprometo a escuchar profundamente las voces de las víctimas que silencié durante tanto tiempo y a sembrar un futuro diferente para nuestro país y la humanidad. Espero pronto ganarme y merecer el perdón de ustedes. He construido esta manilla con mis manos en los momentos de soledad en la celda, pensando en que cada uno de los puntos de su bordado hacen referencia al dolor, al sufrimiento, al daño que causé a todos ustedes. No sé ustedes, pero no voy a creer en las lágrimas de Salvatore Mancuso, que no tiene 1, ni 50, ni 100, ni 300 muertos. Son muchos miles de todas las salvajadas que hicieron los paramilitares cuando él los comandaba. La posición del gobierno frente a Salvatore Mancuso la expresa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Si es una decisión de la JEP, me imagino. De varios tribunales. De varios tribunales y eso, pues, obviamente hay que respetar esa decisión, y lo que yo he escuchado de las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación en Colombia, y yo creo que todo eso ayuda. Claro, son tribunales que lo dejan en libertad porque el gobierno lo nombró gestor de paz, este Salvatore Mancuso, que salió custodiado por hombres de la Unidad Nacional de Protección en carro blindado y con motos de policía a su alrededor, ahora para protegerle la vida. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Pues Salvatore Mancuso, ya en libertad, deberá empezar una gestoría de paz cuyo plan de trabajo deberá acordarse con el comisionado de paz Oti Patiño. Se tiene que presentar ante la justicia las veces que sea requerido, pues recordemos que el ex jefe paramilitar es responsable de miles de crímenes, masacres, desplazamientos y desapariciones, entre otros delitos. Las víctimas tienen posiciones encontradas frente a la libertad del gestor de paz. Solo le quiero decir al señor Salvatore Mancuso que no se olvide de las víctimas, no se olvide que esta es una oportunidad que Dios le está brindando. No entiendo cuál era el afán de la justicia de este país en liberar a una persona que cometió graves delitos e incluso de lesa humanidad, masacres, más de 45,000 crímenes. Mancuso ha generado polémica recientemente por sus acusaciones contra expresidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quien dijo que la libertad del ex jefe paramilitar no lo sorprendía y aseguró que quienes no hablan de las alianzas entre paramilitares y fuerza pública no son designados por el gobierno como gestores de paz. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. 5 de la mañana, 48 minutos. En Estados Unidos, atención, esta mañana está creciendo el número de partidarios del presidente Biden, del Partido Demócrata, que se distancian de él y le están pidiendo que se haga a un lado. Biden, que tendrá hoy la prueba de fuego en el final de la conferencia de la OTAN en Washington. Y desde Washington informa Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Han sido horas de un contraste muy marcado para el presidente Joe Biden, quien en el frente internacional está logrando dar resultados en la cumbre de la OTAN. Ya han anunciado 40.000 millones de euros en recursos para Ucrania durante el próximo año, así como también el importante anuncio de envío de aviones F-16, anuncios que están opacados por cuenta de que aumentan las voces y número de personas, de copartidarios que se encuentran rompiendo las filas de respaldo en torno al presidente. Peter Welch, senador por el estado de Vermont, es el más reciente legislador y segundo senador demócrata que públicamente le pide a Joe Biden retirarse de la contienda. Se suman a otros nombres de peso que han elevado dudas sobre el presidente. Quizás la que más se destaca
es la de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien sugirió que Biden aún debe darle tiempo a su decisión de si quiere seguir en la carrera o no. Es una manera más sutil de decirle que no más. Así, con ese mismo tono sutil, otros senadores como Richard Blumenthal expresan su ansiedad. We can all advise him, we can raise concerns. Ultimately the decision is his, and I'm going to continue to raise concerns. Todos podemos aconsejarlo, elevar nuestras preocupaciones, al final la decisión es de él y yo voy a continuar presentando mis preocupaciones, decía el senador. Hoy será un día crucial para Biden porque la tarde tendrá su conferencia de prensa de cierre de la OTAN, que realmente estará centrada en esas voces del Partido Demócrata y donantes que empiezan a darle la espalda a su campaña, y si él está en capacidad de continuar liderando a su partido y de ganarle a Trump. Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América. No fue tan tranquila la celebración en Bogotá anoche después del triunfo de la Selección Colombia. Vandalismos alrededor de Transmilenio, que está reportando esta mañana la alcaldía de Bogotá, más el muerto por el carro fantasma al sur de la ciudad, informa Felipe García. Hola Néstor, sí señor, aunque la policía de Bogotá está informando esta mañana que no hubo hechos relevantes durante la celebración anoche de la clasificación de Colombia a la final de la Copa América, lo cierto es que en la ciudad sí hubo varios disturbios por cuenta justamente de ese paso a la final. Está informando Transmilenio esta mañana, Néstor, que se registraron un total de 29 casos de vandalismo a buses zonales, es decir, los del SITP en barrios de la ciudad, entre vidrios rotos y extintores robados. En este momento están haciendo todo el consolidado de estos daños y afectaciones a la infraestructura de la empresa de transporte público de Bogotá. Incluso, Néstor, en varios videos de cámaras de seguridad y también de grabados con celular, quedaron grabados los momentos en los que hinchas perdieron el control y empezaron a atacar varios buses del SITP y de Transmilenio, sobre todo en el sur de Bogotá. En las imágenes incluso se ve a decenas de hinchas empujando de un lado a otro un bus del SITP que estaba repleto de pasajeros. En ese bus, Néstor, incluso se subieron varias personas al techo a celebrar. Hubo, como usted mencionaba, Néstor, un hecho fatal también en medio de la celebración. Fue en la localidad de Engativá, entre un vehículo y un peatón, exactamente en la avenida Boyacá con calle 81 sentido norte-sur. Un carro fantasma atropelló a un hombre, a un hincha de la Selección Colombia, y finalmente terminó huyendo del sitio. A esta hora las autoridades investigan para dar con el paradero de este conductor del carro fantasma. ¿Sabemos algo del hincha que murió anoche después del partido, Felipe? Hasta el momento, Néstor, lo que dice la Secretaría de Movilidad es que lamentan ese siniestro y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida. Sin embargo, no conocemos aún su identidad, ni siquiera tampoco la identidad del conductor que iba conduciendo el vehículo. Qué barbaridad, ni siquiera una celebración, ni siquiera un momento de alegría en paz. Precisamente el tema de la seguridad fue el tema del encuentro de alcaldes de ciudades capitales que vinieron a Bogotá. El anfitrión, el alcalde Carlos Fernando Galán, y en el Palacio Liébano hablaron sobre los problemas, especialmente el común para todos, el de las grandes ciudades, el tema de la inseguridad. Hablando de ello, el alcalde de Cali, Alejandro Eder. El primero es el tema de la salud. Vemos unos retrasos muy graves en la transferencia de recursos desde el gobierno nacional hacia las regiones, y los sistemas de salud en el país están en riesgo de colapso. Nosotros no vemos con buenos ojos. Estaban repasando los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, con el alcalde Galán, los problemas en la relación con el gobierno nacional. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas. Eso nos va a reventar a los alcaldes. La inseguridad puede que sea una potestad nacional, pero nos revienta a los alcaldes. Por eso nos sentamos a coordinar todo este tipo de cosas. Pero obviamente el diálogo, el paso que sigue siempre es el diálogo con el gobierno nacional. A propósito, el presidente Petro ya está desde anoche en Nueva York. Hoy habla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la muy esperada disertación alrededor del proceso de paz. Él pasó de decir que iba a denunciar al Estado colombiano a pedir acompañamiento internacional ante el incumplimiento parcial del acuerdo con las FARC. Y a propósito del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás está celebrando un triunfo. Su defensa logró que la Fiscalía retirara al fiscal del caso, al hombre que había investigado su enriquecimiento ilícito y los aportes a la campaña Petro del año 2022. Juan Esteban Quintero.
Néstor, buenos días. Son varias las razones que podrían explicar por qué el fiscal Mario Burgos fue apartado del caso de Nicolás Petro, pues iba a ser la persona que lo llevaría a juicio. Recordemos que el pasado 7 de junio este funcionario recibió pliego de cargos por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la filtración del video de la captura y del interrogatorio. También se le acusa de presionar al hijo del presidente para negociar con la fiscalía y así poder investigar a este. También en medio de la investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades, Petro Burgos ha declarado sentir una persecución y ha señalado directamente al presidente Gustavo Petro y a su hijo de ser sus únicos enemigos. Según la fiscalía, el hijo del presidente habría recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro, y de Gabriel Ilzaca Costa, hijo del controvertido empresario Alfonso Turco Ilzaca, que habría ingresado a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Otra de las razones habrían sido las recusaciones que presentaron los abogados de Nicolás Petro Burgos y diferentes vicios que se han presentado en este proceso. Es importante decir, Néstor, que de momento las audiencias preparatorias no van a tener ninguna modificación. Se espera que el próximo 5 y 6 de agosto se realicen estas diligencias. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 56 minutos. La temperatura en Bogotá ahora es de 9 grados centígrados. Opera normalmente. Está abierto el aeropuerto El Dorado para quien tenga viajes pendientes. La noticia económica de este día jueves, 11 de julio. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Los colombianos fueron un poco más optimistas en junio frente al mes de mayo, medidos por la confianza que tienen hacia la situación económica del país y de sus núcleos familiares. El índice de confianza del consumidor que mensualmente mide Fedesarrollo se ubicó en 12,7 puntos porcentuales negativos, aumentando 1,4 puntos frente al mes inmediatamente anterior. Ahí es donde se ve la mejoría, pero como el indicador sigue presentando un signo negativo, quiere decir que de todas formas son más los colombianos pesimistas que los optimistas. Esta mejoría obedeció a un aumento en la percepción de los hogares sobre sus condiciones económicas actuales, subíndice que se recuperó 6 puntos, mientras que las expectativas hacia adelante tuvieron una disminución, reflejando la incertidumbre que tienen los hogares sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Relativo al mes anterior, la disposición a comprar vehículos y bienes durables incrementó, mientras que la disposición a comprar viviendas disminuyó. Este índice de confianza o de percepción guarda una relación muy importante con el consumo real de los hogares, confirmando aquí que la demanda interna está todavía muy apagada desde los gastos de las familias. La reducción en las tasas de interés generan un ambiente de optimismo, pero el estancamiento de la inflación impide que la fiesta sea completa. Por eso, también es importante un plan de reactivación exitoso para devolverles la confianza a los pesimistas. Víctor Grosso, datayfx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es jueves y es jueves de celebración tranquila. Y lo que pasó ayer en la tribuna es para celebrarlo aún más. Ver el desespero de Uruguay, de sus jugadores agrediendo a hinchas de la Selección Colombia, que seguramente los provocaron, seguramente con trago en la mitad. Ese fue el único lunar del triunfo de la Selección Colombia. Bueno, hay un muerto anoche en Bogotá, ataques a Transmilenio. Bienvenidos. Tenemos el desarrollo de lo que pasó anoche con la Selección Colombia, del triunfo de los jugadores de la Selección Colombia, jugando de manera heroica. Con 10 hombres le ganamos a Uruguay. Don Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Usted lo ha dicho, fue heroico. Yo utilicé el apelativo y el calificativo de la batalla de Charlotte. Y va a quedar para la historia lo que se vivió en una noche donde todo parecía encarrilado. Es que ni el mejor libretista se pudo inventar el paso a paso de lo que vivimos en la cancha de Charlotte. Es que el gol de Colombia, el de Lerma, parecía enrutar una victoria con todo ese sabor de alegría, de efervescencia. Y después de la expulsión de Daniel Muñoz, sí. ¿Cómo cambió la historia de esta película? Pero ¿sabe que Bielsa me convenció? Bielsa, después del partido, dijo anoche que lo peor que les pudo pasar a ellos fue la expulsión de Daniel Muñoz, porque Colombia se encerró y cambió el partido, y no era un equipo atacando a otro y otro equipo atacando a otro. Era un equipo, el de Colombia, defendiéndose con todo lo que pudo durante todo el segundo tiempo. Y un detalle, Néstor, hay que saber defenderse. Y Colombia demostró que ha sido capaz de acomodarse a las necesidades de cada uno de los partidos. Es decir, Colombia tiene esa posibilidad de entender los momentos de los partidos y demostró que en el instante de quiebre, de crisis, comillas, logró estructurar, ordenar un equipo que fue absolutamente eficiente y por algo solo ha recibido 2 goles a lo largo de la Copa América. Tuvimos también, para ser sinceros, un poquito de suerte, Ricardo, ¿no? Y también ellos al final. Si usted se queda... No, la suerte de ellos es el único jugador de la Selección Colombia que jugó anoche mal, que a mí no me gusta. Yo sé que me van a regañar, pero lo de Mateus Uribe ayer es un desastre. No. Lo que se comió Mateus Uribe, los 2 goles con el arco abierto, 2 goles. 2 goles. Pero hay detalles para analizar alrededor de las 2 jugadas y ya lo vamos a hacer bueno, cada quien puede optar y es libre de sentir evidentemente. A ver, hay algo claro, eran 2 clarísimas opciones de gol, sí, indudablemente. Usted primero habla de la suerte y la fortuna, primero el remate al palo de Luis Suárez. Nuestra suerte es que ellos tienen a Darwin Núñez. Y Núñez que erró 3 increíbles. Que no hizo nada. No entraron. La suerte de ellos es que nosotros tenemos a Mateus Uribe. No, tenemos a un equipo maravilloso. Mire, Néstor, en la primera acción en la que queda mano a mano Mateus, el defensa uruguayo se juega, se barre. Y es un tema de fracción de segundos, él tiene que elegir pronto. Estaba solito, pero bueno. Claro, no lo estoy, digamos, mire, eximiendo a plenitud, pero fue una jugada, Ricardo, muy rápida. No es momento de hablar mal de ninguno de esos jugadores. Traje una factura. ¿A quién? Traje factura. Yo sé que usted no rego pero yo traje factura porque realmente ayer lo de Colombia, la palabra es épica.
Sí. Porque realmente el partido fue épico, Néstor. No encuentro para la memoria de Colombia partidos muchos comparables. Tal vez el 4-4 de Colombia contra la Unión Soviética en Chile 1962. La clasificación en el 75 contra Uruguay, allá en Montevideo, que hubo penal, que tapó Sape penal, que se fracturó. Padre, eso fue épico también. No, partidos buenos y partidos dramáticos puede haber muchos. Digo partidos de esta intensidad, de este significado. El 4-4 con la Unión Soviética, el 1-1 Colombia con Alemania en Italia en 1990. El 1-1 con Inglaterra. Rincón, indudablemente. El otro triunfo, el de Colombia a Uruguay en los cuartos de final del Mundial de Brasil. Con el gol de James, el gol del Mundial en el Maracaná. Y lo de anoche, me parece que para de contar. Partidos sí, para la Lo historia. que pasa es que el que te estoy citando del 75 también permitió que Colombia fuera a la final de esa Copa América del año 75. Exacto, el día de la fractura de Sape que y estaba todo fracturado. Lo demás, que hace parte de la historia. Y si quieren metan esa bolsa. Ese no lo vi. En cambio, usted lo vio. Y obviamente, en la lista de los partidos para la historia de Colombia, el 5-0 con Argentina. Eso le iba a decir. ¿no es verdad? Es el papá de todos. Es puntos de éxtasis absoluto. Bueno, ahí también. Pero el de anoche fue de libreto. ¿Sabe por qué? Porque fue luchado, fue peleado. Néstor, el equipo demostró que cuando toca jugar fútbol, juega fútbol. Y ayer tocaba era defenderse con los dientes, y lo hizo maravillosamente. Fue con garra colombiana, ¿verdad? Eso. Es que usted aguantar, entender, no recibir una expulsión adicional. Fueron más de 50 minutos jugando con un hombre menos en la cancha. Y fue entender los momentos del partido. No es fácil. Y menos frente a un equipo como Uruguay, que también genera ese tipo de acciones, que es un equipo que va al roce, que va a la fricción, que tiene ese ADN. Es decir, lo de Colombia es para quitarse el sombrero. Es muy meritorio. Indudablemente. Estoy de acuerdo. Lo lamento mucho por Daniel Muñoz, que es un mega crack, me parece a mí uno de los mejores de la selección Colombia, pero se equivocó. Se dejó provocar. Cayó en la trampa. No, cayó en la trampa. Se sabía que nos iban a poner trampas. A esta hora en Charlotte, son las 6 de la mañana, 6 minutos. Les vamos a contar en directo qué pasa con la selección Colombia. Van esta tarde ya para Miami. Exactamente. Ya nosotros tenemos que olvidarnos, entre otras cosas, Ricardo, de lo que pasó en la tribuna, ¿no es verdad? De la agresión de los jugadores de la selección uruguaya. A hinchas terminaron de mala manera, a las trompadas, a los golpes, con Darwin Núñez pegándole a jugadores. Tirando una silla. Bueno, Darwin Núñez ni siquiera acertó con la silla, cuando tiró la silla falló también. O sea, la puntería de Darwin Núñez ni siquiera después del partido. Pero lo de los hinchas de la selección Colombia me da la impresión de que también fue una grosería, agrediendo y atacando. Me dicen con tragos en la tribuna a las familias de los jugadores de la selección uruguaya. Y esa fue la denuncia pública que hizo José Jiménez, el capitán, el defensor central de la selección uruguaya. Y ahí es donde también se colapsa todo. Es decir, la actitud de los dirigentes en el palco uruguayo, la actitud de jugadores como Araujo y Darwin de ir a agredir no está bien, pero tampoco es correcto que donde había niños, donde había mujeres, llegaran salvajes con trago a increpar, a excederse, y que eso también, digamos que exacerbó los ánimos al final del partido. No es justificable ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ni la agresión, ni la provocación, ni los ataques de los hinchas colombianos a las familias. Por supuesto, tampoco lo que hizo después Darwin Núñez. A esta hora en Charlotte, en Carolina del Norte, Cristian Marín. Hola Néstor, ¿qué tal? Cordial saludo. Bueno, hoy hay que hablar de la selección Colombia y de lo acontecido con Uruguay. Le quiero informar que Colombia descansa con mucha tranquilidad, con la satisfacción de haber clasificado. A las 4:30 de la tarde parten hacia Miami, se espera una fuerte caravana para recibir a Colombia, y también hay todos los detalles de lo que ha sido este bochornoso espectáculo por parte de algunos hinchas de Colombia, algunos dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y por supuesto donde se ven involucrados lastimosamente los familiares de los jugadores de la selección charrúa. ¿Quiénes son los de esa selección uruguaya que estaban en el palco, Cristian, que terminan también agarrados con los hinchas de la selección Colombia, directivos de Uruguay?
Bueno, estaba nada más y nada menos que Ignacio Alonso, ¿no? Que es el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estaba también algunos dirigentes invitados, pero también hay que decir lo siguiente, Néstor, para hablar en particular del hecho del cual usted está mencionando, el hecho se produce porque ellos empiezan a agredir a los hinchas colombianos. ¿Y cómo los empiezan a agredir? Les empiezan a lanzar hielo. Y claro, esto enardece a los simpatizantes de la Selección Colombia y por eso se ven estas imágenes donde hay algunos hinchas que quieren ir a cobrar revancha y quieren subirse al palco para tratar de agredir a estos dirigentes que estuvieron lanzando estos objetos. En realidad, a ver, para ponerlo en sus justas proporciones, es un hincha de la Selección Colombia que intenta subirse al palco de Uruguay, que se encarama ahí a agredir. Ajá, es uno. Exactamente. Pero es, por otro lado, no tiene ninguna presentación que un directivo de la Federación Uruguaya de Fútbol ataque hielo, agua, whisky, lo que haya sido. Sí, fueron 2 instantes. Primero un dirigente por el costado derecho y luego, aparentemente, no sé si es alguien de la seguridad. El de la camiseta blanca, que es el que tira. Ahí están las imágenes, Néstor. Estamos en el canal de YouTube. Señor Cristian, en Charlotte. No, yo le quería decir algo, ¿no? Pero también todo esto lo termina provocando, seguramente el licor. Hay mucha gente bebida en el escenario, porque acá se venden vasados grandísimos de cerveza a la cantidad de veces que usted quiera, para ponerlo en contexto, vasos de cerveza como si fueran a cine, pero todo también arranca y se termina calentando las gradas a raíz del encontronazo entre Miguel Ángel Borja y Luis Suárez, porque una vez finaliza el partido se arma ahí un conato donde se reparten incluso un par de puños, un par de empujones, el árbitro no toma medidas y esa calentura como tal se traslada a las gradas con los hechos que, bueno, ustedes ya han venido mencionando. Vale. Cristian, ya nos vemos, ya nos volvemos a encontrar. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Los estoy saludando desde Blue Radio. Caliente durante el partido y más caliente, Ricardo, después del partido. Sí, es cierto. Yo no entendí la agresión de Luis Suárez a Borja. Es que algo se dijeron. Primero fue de boquilla inicialmente en ese duelo al término del partido. No, obviamente pasan cosas que uno no puede identificar, pero estos señores son viejos todos, profesionales todos, como para terminar yo creo que son viejas cuentas. Yo creo que son viejas cuentas. Usted recuerda que cuando Colombia eliminó en la pasada Copa América en penales a Argentina, a Uruguay, ellos salieron muy molestos por los bailes colombianos, ¿verdad? Y te acuerdas que Borja fue el que le... Entonces, ahí estuvo la cosa. Claro, el video muestra a Borja celebrando y a Suárez yéndolo a increpar. Pero después, ese es el video. No sé qué se habrán dicho. Pelea Suárez con Borja, pero después Suárez va y le da un beso a James. Inmediatamente después. Sí. Entonces, todo pero malos perdedores los uruguayos, ¿no? En general son malos perdedores. Malos no, muy malos perdedores. Son malos perdedores, padre, con una selección que está ejerciendo la patria potestad sobre ellos. Está en la selección. Eso es verdad. ¿No? Oiga, una pregunta. ¿Quién es el del cuerpo técnico que tira tan buen puño? Buen boxeador, ¿oíste? En un momento ahí en la mitad, tac, tac, una derecha, una izquierda, y no lo pude identificar. Hay algo claro a propósito de esa gresca, de ese bonche, como se diría en la calle. Surgió una versión que se hizo viral, que en medio de todo, que Camilo Vargas había sido reportado expulsado por el árbitro. No es cierto. Incluso le cuento algo, cuando el tema se viralizó, al interior ya estaba Colombia en el camerino, yo recibí una llamada y me dijeron, Ricardo, por favor, ayúdenos porque se hizo viral el tema de que expulsaron a Camilo. Acabamos de ir al camerino de Ramos, de los árbitros, y no aparece ningún reporte frente a Camilo. Además, Camilo no se metió en este baile para absolutamente nada. Sí. Eso es un chisme convertido después por cuenta de las redes sociales en una falsa noticia. Pero qué felicidad, 6 de la mañana, 12 minutos. En un país como el nuestro, qué felicidad eso. Yo estoy más contento. Qué felicidad, padre. No solo el triunfo, sino la manera como se dio el triunfo con esta selección Colombia, con esta selección de Uruguay, con nuestros hijos de Uruguay. Patria potestad. Un saludo para los niños de Uruguay, para mis niños, para Gabriel Emilio y para mis hijos de Uruguay. Son las 6:13 minutos. En segundos, atención, les voy a contar de la libertad de Salvatore Mancuso, que amanece convocando con una palomita de la paz en gestor de paz. Va a dar una declaración hoy. Lloró ayer saliendo de la cárcel. Les voy a contar también de la visita hoy del presidente Gustavo Petro, que estará ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hablando de la implementación del acuerdo de paz y hablando de obstáculos, no de denuncias contra el Estado colombiano, hablando del ataque
hoy a propósito de violencia contra la caravana, un carro al que le pegaron 2 tiros ayer, de la vicepresidenta Francia Márquez. Y a propósito del presidente, sigue defendiendo al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, al muy poco educado ministro de Educación. Ya está completado el cambio, el reajuste en el gabinete. Muchas noticias para compartir con ustedes en este amanecer. Bienvenidos. Hoy es un jueves de sonrisas gigantes. Aquí estamos para acompañarlos desde Blue Radio. Enseguida lo preparamos en Voces y Sonidos, el resumen de las noticias. Tercer balón sobre el segundo sector. Vamos viendo con el Pedro Soler, balón de fondo, gol. Gol, 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 gol. Colombia está en la final. Colombia está en la final. Colombia 1, Uruguay nada. Fue una noche inolvidable para todo Colombia. El gol de Jefferson Lerma hizo explotar la gran masa colombiana que una vez más rebosó otro estadio de los Estados Unidos. Néstor Lorenzo, el director técnico de Colombia, habló sobre el triunfo. El invicto lo decimos, ¿no? Que fuimos partido a partido, y en cuanto a dejar atrás, no, Pacho con Bolillo, con todo su grupo y su grupo de jugadores dejaron un legado muy importante, que es la base de todo lo que fue viniendo después, ¿no? Del fútbol colombiano. Uruguay inquietó, pero nunca pudo vulnerar el cerrojo colombiano, que tras cumplirse el 90+7 escuchó el pitazo final para llevarse la clasificación. Jefferson Lerma. De la verdad muy contento, creo que no hay palabras para explicar todo eso, pero el tiempo de Dios es perfecto. Creo que nos falta un paso más para conquistar lo que queremos. La emoción del 10 de Colombia, James Rodríguez. Para mí, yo casi 13 años aquí, queriendo ver, estamos felices. Completamente emocionado el delantero colombiano Luis Díaz. La selección para nosotros es todo. Cuando nos ponemos esta camiseta, verdaderamente sentimos orgullo, sentimos pasión, sentimos amor, y poder jugar una final con nuestra selección llena mucho de orgullo. Richard Ríos, centrocampista colombiano. Esto representa muchas cosas para mí, porque dicen que algunas personas dicen que yo no soy colombiano. Agradecerte por sacar este registro, por dejar marcado en la historia de que somos cafeteros y que seguiremos siendo. Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, lamentó la expulsión de Daniel Muñoz. En rueda de prensa expresó que hubiera preferido que esta expulsión no hubiera ocurrido. Lo que sucedió en el segundo tiempo, a partir de la forma en que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran 11. La selección Colombia celebró su paso a la final de la Copa América. Estuvieron acompañados de los artistas Fate y Ryan Castro. Después de la derrota de Uruguay ante Colombia en la semifinal de la Copa América, varios jugadores del equipo uruguayo se vieron envueltos en una confrontación violenta con hinchas colombianos en las tribunas. José María Jiménez es defensor de Uruguay. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia está corriendo peligro. Y estos enfrentamientos generaron la condena inmediata de la Conmebol. A través de un comunicado señaló que no hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Los más felices fueron los hinchas, que salieron desaforados a la salida del estadio. Que tenemos un corazón de hierro, papito. Buena Colombia, buena Colombia. Nos vamos para Miami. Transmilenio está informando esta mañana que se registraron un total de 29 casos de vandalismo a buses zonales de ICITP en barrios de Bogotá en medio de la celebración del paso a la final de la Selección Colombia a la Copa América. Varios de estos vehículos terminaron con vidrios rotos y extintores robados. Luego de un barrido en todas las instancias judiciales y determinar que no hay ninguna deuda pendiente, Salvatore Mancuso finalmente logró recuperar su libertad tras salir de la cárcel La Picota de Bogotá. Se espera que en las próximas horas el ex jefe paramilitar dé un pronunciamiento sobre el nuevo rol que va a asumir con el gobierno como gestor de paz. Al respecto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Si es una decisión de la JEP, obviamente hay que respetar esa decisión, y lo que yo he escuchado de las declaraciones del señor Mancuso es su compromiso con la construcción de la reconciliación. El esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez fue atacado e impactado por proyectiles, al parecer de fusil. Esto ocurrió justo antes de que uno de los vehículos ingresara al corregimiento de Timba en Cauca. Habla
habla John Ruiz, asesor de seguridad de la vicepresidenta. Siendo aproximadamente la 1:40 p.m. en la ruta que conduce de Suárez a Cali, de manera especial, en el cementerio previo al ingreso al corregimiento de Timba, el vehículo principal de la señora vicepresidenta fue impactado, al parecer con armamento largo, fusil. Fue el general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército, el que reveló que hasta el momento se han registrado un total de 78 ataques con drones a la fuerza pública y la población civil en los departamentos del Cauca, Nariño y el Valle del Cauca. La mayoría de estos han sido ataques con explosivos y algunos sobrevuelos. Por eso habló sobre los sistemas antidrones que están ya probando desde el ejército para ser comprados y así contrarrestar los ataques. Porque no quieren combatir a las tropas de manera frontal, sino que quieren, lógicamente, desgastarnos en este proceso. Pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra tarea, vamos a seguir cumpliendo con nuestra misión, con los medios que tenemos. En un encuentro con gobernadores, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que en el acuerdo nacional que buscan con el presidente Gustavo Petro no se pretende tocar la figura de la reelección. Además, aseguró que tuvo la oportunidad de presentar las bases de lo que debe ser un acuerdo nacional. Hemos hablado también de la importancia para darle total tranquilidad al país que ese acuerdo nacional debe incluir que la figura de la reelección presidencial no se toca ni se tocará en Colombia. En esta reunión participó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien dice que hay diferencias entre los gobernadores con la idea de una constituyente. Mirar si nos podemos poner de acuerdo en algo, porque parece que en estos tiempos convulsionados del radicalismo ya eso se volvió esquivo, y sobre esa base los gobernadores discutiremos con el gobierno nacional cuáles son esos puntos de acuerdo. El presidente Gustavo Petro se reunió con la bancada verde en la Casa de Nariño, mientras el gobierno niega que busque interferir en la decisión del partido sobre los candidatos a la presidencia de la Cámara. Miembros del partido anunciaron justo después de la reunión que solicitarán a la dirección un espacio para decidir un único candidato entre Catherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca. Sobre esto habla el representante de la Cámara por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez. En ese sentido acordamos además principios fundamentales que sean sello de esa presidencia verde, y es una presidencia absolutamente transparente que recupere la confianza y la legitimidad, que garantice un debate sobre las reformas sociales plural, respetuoso y ordenado en la plenaria de la Cámara. El presidente Gustavo Petro oficializó a la arquitecta Elga Rivas como la nueva ministra de Vivienda en reemplazo de Catalina Velasco. Rivas ya había trabajado con el gobierno, fue gerente encargada del Fondo de Adaptación y también directora encargada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, mientras Carlos Carrillo era nombrado en propiedad tras la polémica salida de Olmedo López. La Fiscalía apartó al fiscal Mario Burgos del caso contra Nicolás Petro, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según el ente investigador, tras la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio contra el fiscal Burgos, se logró demostrar que el funcionario estaría impedido para continuar con la investigación. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación política de Venezuela y sugirió que la iniciativa de un acuerdo nacional que propuso en su gobierno podría ser aplicado en Venezuela de cara a las elecciones del 28 de julio. El mandatario concluyó que si se logra dicho acuerdo deben levantarse los bloqueos económicos al vecino país. Las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza avanzan y las delegaciones mediadoras han alcanzado un marco para el acuerdo respaldado por Israel y Hamás, que incluye la formación de un gobierno provisional. Avanza Inglaterra sobre el final, pelota para Watkins, a ver si la deja corta atrás, prefiere el arco, ¡gol! ¡Gol! Inglaterra volvió a ganar con suspenso. En la tarde de ayer superó 2-1 a Países Bajos por la segunda semifinal de la Eurocopa 2024, registrando su tercera victoria en esta fase de playoffs en la que inicia perdiendo y logra remontar el encuentro. De esta manera, Inglaterra y España se enfrentarán el próximo domingo 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín para definir el próximo campeón de esta edición. Duelo programado para las 2 de la tarde, hora Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue.
Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente. Estás escuchando Mañanas Blue. Seis de la mañana, 24 minutos. Más sufridito del partido de anoche era imposible. Las lágrimas de James Rodríguez al final, terminando el partido, después en la declaración donde dice llevo 13 años buscando esto, se le quiebra la voz, se rompe en llanto y no puede seguir respondiendo la entrevista, que es la entrevista oficial apenas termina el partido de la Selección Colombia. Esas lágrimas de James Rodríguez, creo, Ricardo, eran las lágrimas de felicidad de todos. Es que hay que poner las cosas en contexto. Usted devuelve la película al año 2014, se va 10 años atrás, y el momento más glorioso para James Rodríguez lo vivió frente a Uruguay en el Maracaná. El día del gol mágico, el día de esa victoria, el día que abrió el camino, ese fue el pasaporte final para llegar al Real Madrid. Y luego vienen años de una montaña rusa, de el más grandioso James y de un James que se desapareció también en el fútbol, que no encontraba de nuevo cómo figurar, cómo competir, cómo hacerse importante. Este renacer de James, este James repotenciado... Esta es la revancha de James Rodríguez. Indudablemente, porque demuestra que la vida te da nuevas oportunidades y que él se preparó porque lo hizo a conciencia. Cerrando su ciclo en Sao Paulo, empezó a pensar en la Copa América. Para la Copa América tuvo un acompañamiento especial a nivel físico y psicológico, y el producto de todo eso es esto, el James figura y mejor jugador de la Copa América. Creo. Qué alegría. ¿Me deja decir que es el ganador de esta selección? Sí. James, porque mire, yo uno de ellos creí que ya estaba fuera del fútbol. Yo tengo que decirlo, en muchas ocasiones dije, ya no más, ya James no da. Hoy tengo que decir que estaba absolutamente equivocado y que James demuestra que es un tipo talentoso y que merece todo nuestro afecto, toda nuestra admiración. Y James Rodríguez, creo que, entre otras cosas, el mérito de este James Rodríguez es que ha callado bocas, inclusive la de su propia historia, porque este James Rodríguez era un James sin ofertas de equipos deportivos, un James en picada, y esta, por otro lado, es la resurrección de un jugador, de un grandísimo jugador, para mi gusto, el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia. Sí, el más talentoso sin duda, Néstor. Ahora, siempre tuvo dificultades después del Mundial de Brasil en el 2014, pues para tener un nivel como el que merecía, porque es que semejante talento pues siempre mereció estar entre la lista de los mejores del mundo, y desafortunadamente por diversas circunstancias personales y algunas físicas, pero especialmente personales, no mantuvo ese nivel, y por fortuna lo logró, porque sí, yo creo que con él se hace justicia, y qué maravilla, además, que repita con Uruguay una página épica, ¿no? Porque lo de Uruguay, eso del Maracaná 2014, pues era hasta ahora, para mi gusto, la página más importante de la historia del fútbol colombiano. Lo de ayer entra dentro de esas historias, pero ojalá la del domingo en la categoría. Pues cierre con si ganamos el domingo, padre, le tengo la noticia. Dígame. Mañana, viernes, cumpleaños James Rodríguez. Y es un jugador todavía joven, ¿no? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos cumple? Cumple 33 años. 33. James es del año 91. Así que póngale un mensajito diciéndole, James, saludo tu resurrección. Qué bonito, lo voy a hacer. Bueno, que tiene sentido. ¿Entiendes mis barras? Hombre, es que el man hoy vino poeta. Y habló con el corazón, 6 de la mañana, habló 28 con el minutos. corazón. Desde Charlotte a esta hora, con lo que pasó en el estadio, con lo que pasó en las graderías y con lo que pasó en la cancha, en donde Colombia le ganó a la selección de Uruguay, tenemos que comenzar a pensar en el partido del domingo, que será el partido contra la selección. Contra todos. Contra Argentina. Eso es contra la Conmebol. Eso implica que
es en contra de la institucionalidad incluso. Sí, contra todos. Sí, pero como estamos en época de ir contra la institucionalidad, pues de pronto se nos sale. 6:28 minutos desde Charlotte a esta hora con la noticia del momento, que es la Selección Colombia, la épica Selección Colombia. Cristian Marín. Néstor, buenos días. Bueno, todo para Colombia terminó en carnaval, todo terminó en felicidad, en alegría, en fiesta, y todo se pudo trasladar así al vestuario. Sin embargo, para los que no terminó muy bien o no ha terminado muy bien la Copa América ha sido para los uruguayos, que finalmente la frustración, el dolor, el fracaso, no perdían hace más de 10 años con la Selección Colombia. Justamente la última vez había sido en el Campeonato Mundial de Brasil 2014, en esa gran presentación de James Rodríguez, que todos la recordamos. Terminó tratando de sacar toda esa rabia, metiéndose con los aficionados, los dirigentes también, envueltos en grescas con los seguidores de la Selección Colombia. Y todo comienza porque una vez finaliza el partido, Luis Suárez va y busca a Miguel Ángel Borja, que estaba alegre, normal, vivió el partido con mucha pasión. ¿Quién no vivió este partido con mucho fanatismo a raíz del dramatismo que se le puso al compromiso, sobre todo en el cierre? Encaró al jugador Miguel Ángel Borja, Lucho Suárez, y de ahí se termina desencadenando la bronca en las gradas y también en el palco de los dirigentes. En el palco de los dirigentes, ellos mismos lanzaron hielo contra los hinchas de Colombia y algunos de ellos han reaccionado al punto de que intentaron subirse y meterse en el palco donde ellos se encontraban. Pero lo más grave se presentó en la tribuna donde estaba la familia de los jugadores de la selección uruguaya. Ellos están muy cercanos a los banquillos que les corresponden en cada uno de los partidos. Los ubican cercanos a los futbolistas. Sin embargo, y a pesar de eso, algunos hinchas fueron a increpar a las familias de los uruguayos. Incluso hablan de que tiraron babas, así lo titula Ovación la prensa uruguaya, y de ahí se termina armando este conato, podríamos decir, de violencia, ¿no? Porque los jugadores vienen en su reacción a tratar de defender a sus familias, termina siendo algo completamente intuitivo, por lo menos así también lo termina diciendo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el señor Ignacio Alonso. Los jugadores de Uruguay tuvieron una reacción instintiva, que es natural, que es la de ir a defender y proteger a los niños que estaban en ese lugar de la tribuna, que estaban sufriendo agresiones, a las señoras, a los padres, a los familiares más cercanos, hermanos, y es una reacción de padre que es instintiva, natural, y se dio con mucha racionalidad para lo que eran los acontecimientos que los rodeaban. Claro, ellos al final montaron todo un operativo para poder hablar con la prensa uruguaya, de alguna u otra manera alejaron a los colombianos, pero ahí pudimos meter el micrófono de Blue Radio. Justamente Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refiere también al acontecimiento que ellos mismos vivieron en su palco con los aficionados colombianos. Sí, eso fue muy menor al lado de la situación que se daba abajo, donde estaban los familiares de los jugadores, pero allá arriba lo que hicimos simplemente fue darle apertura del lugar de la cabina donde estábamos nosotros a algunos hinchas uruguayos que estaban con hijos chicos, unos chicos que tenían también alguna crisis en ese momento de llanto y miedo, pero terminó estando más tranquilo a los pocos minutos. Gracias. El que ha salido con mucha bronca a raíz de la situación presentada, sobre todo con su familia, ha sido José María Jiménez, el defensor de la selección uruguaya, que al final aprovechó el momento donde la transmisión oficial lo entrevista para alzar su voz de protesta a raíz de lo que se ha presentado en el estadio Bank of America. Que por favor tengan cuidado, porque las familias están en la tribuna. Nos hicieron una avalancha a toda nuestra familia, la hinchada de un cierto sector de Colombia, y no nos dejan hablar en el micrófono. Lo voy a decir ahora porque sé que lo puedo decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro. Tuvimos que meternos como pedo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre, y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es todo un desastre, porque todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar, que se comportan como unos niños y no son decentes. ¿Tá? Ojalá que tengan precaución en los próximos partidos, que no vuelva a suceder esto, porque es un desastre.
Bueno, al final en zona mixta solo dos futbolistas que en principio no iban a hablar en Uruguay terminaron brindando declaraciones única y exclusivamente a la prensa uruguaya. Hablamos de Luis Suárez y también de Rochet, el portero de la selección charrúa. Pero ya en lo deportivo todo ha sido una fiesta, ha sido épico lo que ha hecho la selección Colombia, un partido donde tuvo que remar el segundo tiempo con 10 efectivos y la verdad batalló, en una auténtica batalla donde salió avante después de la expulsión prematura del jugador Daniel Muñoz, que en principio pues puso los pelos de puntas a todo el mundo, porque muchos pensaban que tal vez Colombia no podría sobrevivir a la intensidad que le iba a imprimir en el segundo tiempo la selección uruguaya. Justamente sobre ese particular habló el maestro Marcelo Bielsa, porque al final él prefirió que a Colombia nunca le hubieran expulsado a Daniel Muñoz, porque ahí para adelante el partido se puso muy complicado para la 15 veces campeona de la Copa América. Le soy sincero, yo hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano, porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran 11. Cuando eran 11, Colombia es un equipo que juega a jugar y nosotros también. Entonces, en ese contexto de partido, nosotros creamos opciones de gol y las opciones que recibimos fueron opciones generadas puntualmente por alguna concesión nuestra. Entonces le decía que yo creo que merecimos empatarlo al partido. Bueno, y hay que hablar del MVP de la Copa, definitivamente, acá desde Charlotte, porque James se lleva todos los elogios. Es un futbolista que ha madurado, que ha dejado mucho el consentimiento y el capricho, que ha vuelto a encontrarse con toda la capacidad y todo el talento que tiene en esa zurda, pero a eso le ha añadido cositas que se le han pedido: el sacrificio, la entrega, el esfuerzo físico para acompañar también en tareas defensivas, y eso se ha podido apreciar a lo largo de esta Copa. No sé si de pronto tuvieron la oportunidad de verlo, pero se podía apreciar desde el banquillo una vez sale a los 65 minutos para que el técnico pudiera acomodar nuevamente el medio campo y evitar que se viniera Uruguay, metiendo a Castaño y metiendo también a Mateo Zuribe, como James vivió el partido desde el banco, hablando con los oficiales que estaban por fuera del terreno, hablando con sus compañeros, alentando, dando algunas instrucciones. Bueno, desde afuera también James ha vivido un partido aparte. ¿Qué ha dicho el fenómeno de esta Copa América Estados Unidos 2024? Lo escuchamos. Cuando queremos, los chicos que han defendido han entrado bien, el partido se puso muy complicado ante un rival duro y bueno, una merecida final. Tienen 50 millones de personas latiendo en Colombia, son conscientes del momento que acaban de marcar para un país. Para mí, enorme. Llevo casi 13 años aquí queriendo esto. Bueno, se le pone a uno la piel de gallina de escuchar al capitán de esa manera. Pocas veces se le ha visto de esa forma, con la voz entrecortada, porque después de tantas luchas, de tantos campeonatos, de tantos esfuerzos, hoy Colombia está en una gran final, y es la final de la Copa América, donde enfrentará a la campeona del mundo, la Argentina de Lionel Messi. Simplemente para ir cerrando acá desde las calles de Charlotte, Néstor y compañeros, hay que decir que la selección Colombia durante la mañana estará en el sitio de concentración, harán un trabajo de recuperación en el gimnasio, y en la tarde, después de las 4 de la tarde, para ser específico hora en Charlotte, se estarán movilizando al aeropuerto. Van a viajar a Miami y lo que tienen programado es realizar, una vez aterricen, una pequeña unidad de entrenamiento para ya preparar lo que será la gran final ante la selección argentina el próximo domingo. Hoy es jueves, hay unos días para reponer piernas. Cristian, ¿de Richard Ríos se sabe algo? ¿Que tan grave es la lesión de Ríos? Bueno, se le preguntó a Néstor Lorenzo en conferencia sobre Richard Ríos y ha dicho que no es nada grave, que no va a tener ningún inconveniente. Al final también en los videos se puede ver cómo Richard Ríos bailaba con Jerry Mina en el vestuario. La verdad es que también estuvimos muy atentos a Richard Ríos en la zona mixta, no quiso hablar, pero lo que sí podemos decir es que salió caminando normal, con toda la naturalidad, y se ve bien. Ojalá no sea nada grave, pero acá regularmente cuando hay algún problema lo esconden, como sucedió
con John Lucumí, el jugador del Bolonia. En la celebración del camerino, ese de rojo que está, ahí estamos transmitiendo en el canal de YouTube, para quien quiera ver las imágenes, padre. Este de rojo, sí. ¿Quién es? ¿Sabe quién es, no? No, yo no. Se llama Ryan Castro. Ryan Castro es el... ¿Jugó en algún equipo? No. El reggaetonero que llegó con el Fercho. El del nuevo himno de la selección. Sí, señor. ¿Juega Miseli? Mami, prende la radio, enciende la tele. Que juega Miseli. No me moleste que Que juegue hoy juega la Sele. Bueno, no, ese se volvió el himno de esta selección, selección Colombia, la de ese es no la de Shakira. Y el del verdad. gorro, el de rojo es Ryan Castro, y el del gorro de la selección Colombia también es el Fercho, el de pantalones blancos. ¿Jugó dónde? En el Magdalena no. No, en el Unión no si fuera lo conocía. O sea. Óigame, padre, ¿usted es caballero? Yo soy caballero. Sí. Dígame. Caballero es tener cábalas. Sí, señor. Como Néstor Lorenzo. que no se quita la camisa. Yo le dije que dos posturas más, ya cumplió una. ¿Usted Ahora tiene claro otra. dónde juega Colombia el domingo? Sí, en Miami. Sí, en el Hard Rock Stadium, ¿no? Ese escenario, ese espacio físico, fue el escenario en el que Edgar Rentería, un 26 de octubre de 1997, bateó el hit de oro para que los Marlins ganara la Serie Mundial. Allá fue campeón Edgar Rentería. En el béisbol de la Grandes Ligas. En el mismo espacio físico. Y la referencia a las cábalas es que en ese mismo estadio Colombia le puede ganar a Argentina. Le mete el jonrón. Que así sea. Nosotros le vamos a meter 3 strikes a Argentina el domingo. Muy bien, Ricardo. ¿Está identificado ya el hincha, Camila, de la Selección Colombia que le pegó el coñazo a Darwin Núñez? Todavía no, Néstor, es muy viral esa imagen, eso sí, en redes sociales, y hay dos versiones, que es de Risaralda o que es de Bucaramanga, y aunque aparecen algunos nombres, ahí está la fotografía, pero no hay un nombre que nos permita saber quién es. Ya está su cara, ya se sabe quién es, pero no hay un nombre todavía de ese hincha que, como le digo, en redes sociales, pues aparecerá quien lo conozca, sin duda, y hay esas versiones, o de Bucaramanga o de Risaralda. Lo estoy buscando, Felipe, porque ese señor nos aclara qué fue lo que pasó en la tribuna y por qué el ataque de Darwin Núñez a esos hinchas de la Selección Colombia, o qué hicieron los hinchas de la Selección Colombia, seguramente con tragos contra las familias de la selección. Pero uruguaya. parece que lo de Núñez es reiterativo. No es la primera vez que pasa, ¿no? No, es cualquier cosa que haya sucedido. Tampoco es que estaban atacando a las familias. Alguna grosería, alguna impertinencia, alguna comentario inapropiado seguramente hicieron los colombianos. 6:41, al otro que hay que identificar, Ricardo, es al directivo de la selección de Uruguay, que desde el palco, desde la tribuna de Uruguay, mientras uno de los directivos aplaudía, el otro estaba echándole agua o hielo o whisky, yo no sé qué, a los hinchas de la selección. Y colombiana. Nadie estaba provocándolos, nadie estaba atacándolos, la gente estaba celebrando, como tienen todo el derecho en hacerlo, los hinchas colombianos que estaban en esa zona, y fue otro de los episodios lamentables. Es decir, hubo de allí y de acá. Ningún acto es ni justificable. No se puede justificar. Ninguno. Ahora, le fue peor a Darwin Núñez que a los hinchas de la Selección Colombia. El colombiano que le pega, digo colombiano porque tenía camiseta de la Selección Colombia. Y ahí está. ¡Ping! Le metió un jab de derecha. Y el parece hombre, un recto. Yo no digo que en cuanto a broncas y peleas, ni nada faltaba, pero es un hombre con experiencia. Y lo digo por la camiseta. Es que es marca Umbro. O sea, el hombre lleva... Hace muchos años no tiene la Selección Colombia la indumentaria Umbro. Es una camiseta ochentera, ¿verdad? Claro, él celebró, este hombre celebró la Copa América del Campín hace 23 años sin ningún problema. Yo recuerdo Umbro, tal vez ahí en la Copa América de hace 23 años. Sí, nos vestía Umbro. 6:42, el colombiano que le pega a Darwin Núñez debe ser un tipo de 40 años, que está mal, el colombiano que intenta meterse a la gradería donde estaban los directivos de la Selección Colombia, no alcanza a montarse, lo bajan también a golpes, también debe ser de la misma edad. No es que hayamos quedado muy bien, ¿no? En Uruguay están diciendo en este momento la gaminería colombiana que se desató después del partido, ¿no? Ellos perdieron adentro en el campo, pero también en las tribunas. Son las 6:43 a.m. en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 44 minutos. Salvatore Mancuso, uno de los más sanguinarios criminales en la historia del conflicto armado colombiano, finalmente quedó libre luego de permanecer detenido durante 18 años en cárceles de Colombia y Estados Unidos. Mancuso, el sucesor de Carlos Castaño, responsable de más de 24.000 crímenes, entre ellos dolorosas masacres como las de El Aro y La Granja, El Salado, Macayepo y muchas otras que dejaron más de 6.500 víctimas, salió de la cárcel La Picota, en donde permaneció detenido desde el pasado 27 de febrero, luego de una orden de una juez de ejecución de penas, aunque todavía hay una decisión clave pendiente que debe tomar la Corte Constitucional. A partir de la tarde de este miércoles, Salvatore Mancuso está libre y protegido por un esquema combinado de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía, luego de las denuncias de amenazas de muerte en su contra que hizo el ex jefe paramilitar. En este extraño escenario se escucharon las voces de las víctimas de sus crímenes, muchas de ellas sin haber recibido verdad ni reparación por parte del ex cabecilla de la SAUC, quienes han manifestado su desacuerdo con la liberación de Mancuso, argumentando que no ha cumplido con sus compromisos ante la justicia. Una vez en libertad, viene la necesaria definición por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro del rol de Salvatore Mancuso como gestor de paz. Todavía es muy gaseosa la figura y no se sabe exactamente cuál será su papel. Y eso se ha prestado para interpretaciones por parte de algunos sectores políticos que consideran que Mancuso podría ser utilizado con sus testimonios y declaraciones como herramienta para perseguir, para atacar y para debilitar a quienes hoy son opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso es muy importante que se haga claridad sobre cuál va a ser su rol como gestor de paz. Él habla, Mancuso, de liderar con los ex jefes paramilitares el cierre del proceso con la SAUC, aunque están planteando un nuevo tribunal que les diera más beneficios, incluso por encima de la JEP y por encima de Justicia y Paz. Dice Mancuso también que hablaría con alias Otoniel, con el Clan del Golfo, aunque todavía hay algunos sectores que dicen que Mancuso no lo representa y por eso hay que ver con verdadera magnitud cuál sería el papel de Mancuso en el esclarecimiento de los crímenes del conflicto y cuál sería hoy su verdadera utilidad. Los ojos de la justicia y de la sociedad deben seguir de cerca las actuaciones de Salvatore Mancuso en libertad para advertir cualquier intento de regreso a la criminalidad y para que haya total transparencia en sus tareas como gestor de paz. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:47 de la mañana. El otro que se liberó fue Nicolás Petro, porque el fiscal Mario Burgos no va más al frente de la investigación que sigue la Fiscalía en su contra. La decisión es de la Fiscalía Delegada para la Seguridad Territorial, que está bajo órdenes de la fiscal general Camargo, que aceptó la recusación que presentó el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que está en juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía explicó que la decisión de sacar a Burgos del juicio contra Petro es una consecuencia de la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que formuló pliego de cargos al fiscal por la filtración del video del momento de la captura y del interrogatorio que Nicolás Petro rindió libre y voluntariamente, y donde confesó que sí, que su papá sí sabía de los dineros que entraron a la campaña. Para la Fiscalía, aunque el fiscal Burgos no ha sido sancionado, está impedido para continuar al frente del juicio
que Petro quiso evitar a toda costa. Sacarlo de este caso es indiscutiblemente un triunfo de Nicolás Petro, que inicialmente intentó sacarlo aduciendo una supuesta enemistad del funcionario con él y con su papá, el presidente Petro, y otro intento fue a través de Laura Ojeda, actual pareja del exdiputado. Aunque Petro quedó formalmente acusado en enero de este año, este cambio en el director de la investigación va a tener consecuencias muy probablemente. Una, indiscutiblemente, un nuevo fiscal va a tener que necesitar más tiempo para estudiar el caso, y un posible cambio de parecer para la fiscalía podría significar cambiar el sentido de la investigación, es decir, que no tiene pruebas, decir que no tiene pruebas contra Nicolás Petro y pedir una posible preclusión. En el evento de que eso ocurra, es decir, de que la fiscalía cambie de parecer y pida la preclusión, la puede hacer con el argumento de que inexiste el hecho que estaban investigando, atipicidad del hecho investigado, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, entre otras causales. Otro escenario es que una vez finalice la práctica de las pruebas en el juicio oral, la fiscalía, en sus alegatos de conclusión, pida una absolución perentoria en favor del hijo mayor del presidente Petro. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Un día como hoy, hace 30 años, se promulgaba la Ley 142 de 1994, por la cual se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, con las reglas de juego que nos rigen hasta el sol de hoy. Y 3 décadas después, el presidente Gustavo Petro quiere hacer un revolcón, por lo que presentará al Congreso, después del 20 de julio, además de su paquete de reactivación económica, una reforma estructural a esta Ley de los servicios públicos. Y sus equipos de gobierno ya están trabajando en el proyecto para tenerlo listo cuanto antes. Ayer se produjo una reunión del más alto nivel con la participación del ministro de Minas y Energía, del Ministerio de Ambiente, Vivienda, TICS, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación. Durante el encuentro se trazó el cronograma y la estrategia de trabajo con usuarios, prestadores y sectores sociales a quienes impactará esta reforma. Aquí el gobierno tiene la intención de escuchar y tener en cuenta las opiniones de todos los interesados. En la reunión delimitaron 6 ejes temáticos que son justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, usuario como el centro de la regulación, fortalecimiento institucional, focalización de los subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio. A grandes rasgos, eso es lo que quiere el presidente de la República. El ministro de Minas, Andrés Camacho, explicó que la reforma buscará prevenir crisis tarifarias como la que hemos vivido recientemente por el repunte en los precios, particularmente de la energía. Y claro, tras esta reunión en el gobierno, los actores de toda la cadena del sector energético, sobre todo los privados, entraron en modo alerta máxima, pero todavía no pueden pronunciarse concretamente, ya que aún no se ha presentado un texto con la letra menuda de esta reforma y sus implicaciones. Ellos no quisieran pasar por las mismas tensiones que han pasado otros durante los trámites, por ejemplo, de la pensional, la laboral y la reforma a la salud. No se niegan a una reforma, pero que sea para mejorar y avanzar, y no para destruir y retroceder. Gracias a esta ley, Colombia no ha vuelto a saber en 30 años qué es un apagón, y eso lo consideran como el mayor de los logros. Cosas como estas estarían en juego si los cambios que se promueven alejaran eventualmente a los inversionistas del sector. Otra reforma, y muy grande, se alista para ser debatida también en el Congreso. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 52 minutos. Como si al Fondo Nacional de Prestaciones de Salud al Magisterio, al famoso FOGMAC, le faltaran problemas, ahora la Contraloría presentó el resultado de una auditoría para saber en qué se gastó la plata la entidad que junto a Fidu Previsora se encarga de la salud de los profesores del país. Lo primero que dice la Contraloría es que el gasto compromete la estabilidad y la operación del fondo, porque identificaron que hasta se pagaron sanciones por haber cancelado tarde facturas de servicios médicos, generando en total, advierte el informe, un detrimento de 68.000 millones de pesos. Además, encontraron pagos de mesadas pensionales a profesores ya muertos, que ascienden a 84.000 millones de pesos, pagos indebidos a docentes en otros países y pagos incluso a quienes tenían certificados de supervivencia vencidos. Esos, en el informe de la Contraloría, aparecen avaluados en 3.700 millones
billones de pesos. Este informe de la Contraloría confirma y es otro ingrediente para el análisis del cambio de modelo que le hicieron a los profesores, que no parece ser una buena idea, aunque deja claro también el informe que la plata perdida o mal invertida es antes de esa decisión que tomó el gobierno Petro. Es que la pérdida acumulada en el FOMAC ya supera los 4.2 billones de pesos. Conclusión, la Contraloría advierte que el FOMAC tiene graves problemas financieros y técnicos y se pregunta, como se preguntan muchos maestros en Colombia, si tiene la capacidad y si tiene la voluntad política el gobierno de seguir prestando atención de salud a los maestros a través del fondo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que ya asumió su cargo, es el almirante, un hombre de la Armada Nacional, el almirante Francisco Cubides. Almirante Cubides, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy especial para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes de Blue Radio. Almirante, me alegra que usted haya llegado a la comandancia de las Fuerzas Militares. ¿Cuál es la nueva estrategia que usted está anunciando, especialmente para el departamento del Cauca, almirante? Bueno, primero he recibido unas fuerzas militares muy cohesionadas, muy unidas, armónicas, transparentes. Estamos trabajando en ese sentido también, pero sobre todo unas fuerzas militares respetuosas de la Constitución Nacional, las leyes y la democracia. Y ahí obviamente uno de los tantos retos que he definido en mi comando, pues es el sostenimiento de operaciones mediante, obviamente, operaciones militares de acción decisiva, bien planeadas, con inteligencia, bien ejecutadas, con comando y control, pero sobre todo transparentes y respetuosas de los derechos humanos y la aplicación de ADH, pues todo con miras a crear las condiciones de seguridad que propicien el desarrollo de las comunidades, y no solamente en el Cauca, o en el sur de Bolívar, o en el noreste antioqueño, en todo el país. Hemos estado revisando el plan de Ayacucho para que las líneas de operación se enfoquen mucho más en lo que más nos importa, es la protección de la población civil, que al final es nuestro centro de gravedad, para lograr asiduamente que los colombianos, en la medida que se adelanten las operaciones, se tenga control del territorio y tengamos una acción unificada del Estado, pero logramos el bienestar y el desarrollo integral de los colombianos. Sí, almirante, el tema de los drones, que es el arma con el que están ahora atemorizando los señores disidentes de las FARC, ¿ya miró usted cómo se puede combatir, cómo se puede repeler? Primero, tenemos claro que el uso de este tipo de elementos es una clara violación al DIH, en la medida que atacan las tropas, pero también una clara violación a los derechos humanos de los ciudadanos que están alrededor, debido a que no son equipos exactos y que obviamente están atacando a los no combatientes. Eso es muy importante dejarlo claro, y es una forma vil de atacar a los colombianos. En este momento, la Fuerza Militares estamos adelantando un estudio de oferentes para determinar el mejor equipo
que nos permitan no solamente la detección, sino también la inhibición de esos equipos para evitar la afectación de las tropas. ¿Qué estamos haciendo al momento? Hemos dado importantes órdenes e instrucciones para que las unidades adelanten una serie de protecciones que eviten la afectación de esos elementos, y obviamente nos han permitido en alguna medida y en gran medida, y mejor diría, evitar las afectaciones. Hemos tomado unas medidas pasivas correspondientes a unos sistemas de protección de techos y áreas de las bases fijas y móviles, así que estamos trabajando y esperamos ya a fin de este mes de julio tener ya un proceso claro para muy pronto recibir los equipos que nos permitan tomar acción directa contra ese tipo de ataques. Es que la cifra es bastante inquietante, almirante. 78 ataques con drones en los últimos días, en las últimas semanas en Nariño, en el Valle del Cauca en particular. ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado para contrarrestar esos drones en la zona en la que delinquen las disidencias? Zonas que son, entre otras cosas, montañosas, zonas que tienen dificultades topográficas. ¿De qué estamos hablando cuando ustedes dicen estamos definiendo cuál va a ser el oferente que le suministra a las fuerzas militares de Colombia la tecnología antidrones contra las disidencias? Bueno, primero los drones fueron inventados, pero no se han inventado al mismo tiempo las medidas antidrones. Es un tema que se ha venido adelantando a nivel mundial, el desarrollo de sistemas electrónicos inhibidores. Como le dije, estamos trabajando evaluando 15 ofertas para una posterior selección. Esas ofertas se han llevado al área de operaciones para verificar su efectividad. Ahí es importante escoger la mejor, que nos permitan, como ya lo mencioné, la inhibición y la detección. Y es un trabajo, es el reto de los que más tenemos en este momento en las fuerzas militares. Miremos que aún en Ucrania aún no existe una efectividad exacta en la inhibición, pero aquí estamos trabajando y es nuestro empeño con todas las fuerzas militares, el desarrollo de sistemas también obviamente con Codaltec. Codaltec es una de las empresas del grupo del GECET del Ministerio de Defensa para protección de equipos y sistemas mucho más grandes de base fija. Así que es el reto y esperamos muy pronto tener una definición para llegar a tener una mayor seguridad a las tropas y a las bases fijas. Almirante, ¿hoy están autorizados los bombardeos en contra de las disidencias de Iván Mordisco? Bueno, los bombardeos es una estrategia que sigue vigente. Se usa solamente bajo directrices del señor presidente, y ahí es importante que se cumplan ciertos requisitos que están definidos dentro de la doctrina del bombardeo, especialmente en que no afecten las comunidades cerca al área blanco objetivo, pero especialmente que no, el señor presidente ha sido insistente en que la inteligencia defina que no haya menores de edad. Entonces, con esos preceptos, pues la operación sigue vigente y una vez pues tengamos